Buenas tardes y bienvenidos a Radio Ingeniero de la Cierva, sección informática. Somos Ato y Fran, alumnos del ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones web, y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Para ello contamos con un experto en este tema, Miguel Ángel Ibáñez, catedrático en informática y además profesor desde hace más de 20 años ya aquí en Ingeniero de la Cierva. Hola, buenas. Yo soy Miguel Ángel, profesor del Ingeniero de la Cierva desde el año 2000, aunque mi primera incursión por aquí fue en el 90, o sea, hace ya un poquito de tiempo, y mi especialización siempre es el área de sistemas, de redes y de seguridad. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y aclaramos la gran cantidad de cuestiones que suscita esta materia. Un placer. Venga, adelante, vamos con ello. Comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Por qué se llama inteligencia artificial? ¿Aprende de verdad? Bueno, se llaman inteligencias artificiales. En realidad hablamos de muchas porque utilizan técnicas de aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural y dadas las entradas que reciba, pues también genera automáticamente respuestas. Es decir, un software que utilizando algoritmos, muchos de ellos matemáticos, analiza los patrones de entrada con grandes conjuntos de datos de entrada, los revisa y a partir de ese análisis puede generar respuestas y nuevos textos. Lo de si aprenden de verdad, pues la respuesta es un poco sí o no. Desde un punto de vista se puede considerar que sí, desde otro que no. No tienen comprensión real de lo que le estamos diciendo, no es como nosotros. No tienen autoconciencia de su propia existencia. No sienten ni experimentan emociones, deseos, etc. Es decir, no aprenden como un ser humano. Sin embargo, pues conforme van recibiendo más datos y más información, van mejorando la producción de resultados y puede parecer que realmente sí están aprendiendo y aprenden en cierto sentido, pero no lo hacen como nosotros. De hecho, cada vez se comunican de una manera más indistinguible de un ser humano, aunque internamente funcionan de una manera muy diferente a nosotros, pero aparentan, incluso podrían hacerse pasar por un ser humano. Entonces, ¿realmente cuál es su relación con la inteligencia humana? Bueno, como están diseñadas y entrenadas por humanos, su aprendizaje depende totalmente de los datos que los humanos les vamos suministrando. Por lo tanto, ya tienen un cierto sesgo de entrada. Por otro lado, han sido creados por humanos y para humanos, para ayudarnos en tareas propias de los humanos. Procesar el lenguaje, traducir idiomas, generar texto, responder a preguntas. Es decir, es una herramienta más que sirve para ayudar a los humanos. ¿Y el origen de la inteligencia artificial? El origen, aunque parece que es algo moderno, pues es bastante antiguo. Viene de los años 50, las primeras investigaciones. En esa época ya se empezaron a hacer los primeros programas conversacionales que incluso se hacían pasar por un psiquiatra de cabecera, podían mantener una charla contigo. Luego se usaron para demostrar teoremas matemáticos, abrir la puerta de las máquinas, podían hacer cosas inteligentes que en principio parecía que estaban vetadas a los humanos, aunque tenían el problema de la falta del lenguaje natural. Las últimas inteligencias artificiales, aparte de aprender automáticamente, se dedican también para la visión por ordenador, procesamiento del lenguaje, imágenes, incluso música, cine, etc. ¿Y cómo adquiere el conocimiento y cómo mejora? O sea, técnicas que se utilizan. Pues lo que llaman el proceso de aprendizaje automático. Consiste en unos datos de entrenamiento, en este caso estamos hablando de toneladas y toneladas de datos con los que alimentamos el sistema, los van analizando, interpretando y con todo eso pues vamos elaborando con un conjunto de preguntas y respuestas. Él va, digamos, descifrando, reconociendo estructuras y aprendiendo cómo funciona nuestro lenguaje. Una vez que ya tiene los datos de entrenamiento, puede aplicar ese conocimiento a nuevas tareas, como escribir un texto, traducir idiomas. Y si le vamos presentando luego nuevos datos de entrenamiento, puede mejorar todavía su conocimiento. Entonces, ¿la inteligencia artificial puede comprobar la veracidad de la información antes de implementarla? ¿Y puede corregirse a sí misma? Bueno, eso la verdad es que es bastante difícil incluso para los humanos. Puede diseñarse para que verifique la veracidad. Habría que ver primero qué es la veracidad, para tenerlo claro. Pero sí puede procesar lenguaje natural, hacer minería de datos y evaluar la coherencia y la consistencia de los datos en relación con una fuente de referencia. Le tendremos que decir quién tiene los datos fiables, o quién es el experto, o qué debe valorar más a la hora de aprender. Se pueden utilizar técnicas de aprendizaje automático para detectar patrones y anomalías en los datos de entrada, errores, información falsa, engañosa. Y luego, en cuanto a lo de corregirse a sí misma, la inteligencia artificial, como no tiene conciencia propia ni una comprensión profunda del mundo que le rodea, solamente se basa en los datos de entrada y en los algoritmos que se utilizan. Por lo tanto, bueno, si los datos son válidos, podrá aprender. Si los datos son incorrectos, pues no aprenderá. Los algoritmos, además, van ajustando su comportamiento en consecuencia. ¿Podríamos decir que tiene capacidad ilimitada? Tiene una capacidad muy grande, pero no es ilimitada.
Al final la cantidad y la calidad de los datos de entrenamiento son los que condicionan la situación y luego también la capacidad de procesamiento que tengamos, procesadores, memorias, etcétera. En teoría, si disponemos de una cantidad suficientemente grande de datos de alta calidad y un hardware lo suficientemente potente, la inteligencia artificial puede tener una capacidad muy grande, pero nunca será ilimitada. Es importante además tener en cuenta que la IA también tiene limitaciones en términos de capacidad para resolver problemas complejos. No es capaz de resolver cualquier problema. Puede ser útil en ayudarnos en cierto tipo de problemas, como el lenguaje o reconocer imágenes, visión por ordenador, pero hay cosas que no son posibles, ¿vale?, hoy en día con la inteligencia artificial, aunque es de esperar probablemente que las limitaciones vayan desapareciendo con el tiempo. ¿Qué tipos de inteligencia artificial hay y si son todas iguales? Hay bastantes tipos. Hay casi una inteligencia artificial para cada situación. Tenemos los sistemas expertos, que se utilizan, por ejemplo, mucho en medicina, donde le vamos introduciendo una serie de síntomas y nos puede ayudar en el diagnóstico. Algoritmos genéticos, que se utilizan, por ejemplo, para investigación biológica, cómo evolucionan los sistemas biológicos. Procesamiento del lenguaje, que ya hemos hablado un poco de él. De robótica, sistemas que pueden controlar robots y otros dispositivos, visión por ordenador, que se utiliza mucho en automatización, por ejemplo, y en conducción autónoma de coches. Es decir, hay bastantes tipos de sistemas, prácticamente para cada tipo de problema o situación. ¿Y qué impacto puede tener la inteligencia artificial en la sociedad? O sea, ¿quitará puestos de trabajo? ¿Afectará también en la educación? En realidad está afectando ya bastante. Hay muchas formas en las que nos afecta, por ejemplo, la automatización de trabajos, sobre todo los trabajos aburridos, repetitivos. Por ejemplo, podemos pedirle que nos haga una tabla de resultados deportivos, que nos compare un equipo con otro, qué cosas, ¿vale? Y ese trabajo, que sería muy complejo, muy mecánico, la inteligencia artificial lo va a hacer muy deprisa y correctamente. También, por ejemplo, mejorar la productividad. Al tener un asistente inteligente, pues podemos conseguir un poco mejor los resultados de lo que queremos en nuestro trabajo. Mejora en la atención médica. Nos ayuda, por ejemplo, a mejorar diagnósticos, tratamientos médicos, mejoras en la educación. Nos permite, por ejemplo, personalizar la educación de tal forma que una persona que tenga dificultades de aprendizaje, gracias a la inteligencia artificial, va a tener siempre al lado un asistente que le puede ayudar, proponer nuevos ejemplos, etcétera. Siguiendo un poco con el tema de la sociedad, la imagen que tenemos de la inteligencia artificial, por ejemplo en el cine, en la película Terminator, ¿es correcta? No, en la mayoría de ellas son representaciones muy exageradas y ficticias. Estas representaciones suelen mostrarnos a la inteligencia artificial como seres malvados, con conciencia, que buscan la destrucción de la humanidad y cosas por el estilo. Una exageración bastante dramática que no tiene nada que ver con la realidad de la inteligencia artificial. Simplemente es una tecnología, no tiene conciencia, no tiene intenciones, no tiene fines propios. Por lo tanto, estos sistemas, que además son creados por humanos, simplemente nos ofrecen los resultados de los algoritmos y los datos de entrenamiento. Sí que hay algunas preocupaciones sobre esto, más que preocuparnos de que destruyan el mundo y cosas por el estilo, sí que hay cosas que nos deberían preocupar seguramente más, como por ejemplo los sesgos en la información. Si yo le pregunto a una inteligencia artificial quién es el mejor equipo de fútbol o quién es el mejor jugador de tenis de la historia, me va a dar datos sesgados en función de lo que haya aprendido previamente. No nos va a dar datos absolutos ni tenemos que entenderlo como datos absolutos. Y hablando un poco de las limitaciones de la inteligencia artificial, ¿existirán aplicaciones para conducir coches, uso de drones a nivel militar u otros usos similares? Bueno, en realidad eso existe ya. La conducción autónoma hoy en día ya es una realidad y utiliza inteligencia artificial y visión por ordenador. Aparte de otros sensores, las cámaras un poco son los ojos del vehículo. Todo esto lo procesan en tiempo real y toman decisiones de conducción de manera autónoma sin necesidad de que el conductor intervenga. Los drones pues también utilizan sistema artificial, sistemas de vuelo, incluso drones de uso militar para reconocimiento, valoración de objetivos militares, etc. En la agricultura, por ejemplo, también se utilizan drones para recopilar información de cultivos, enfermedades, etc. Y luego también están apareciendo robots de tipo humanoide con movimiento autónomo que tienen varios tipos de inteligencia artificial. El robot incorpora visión por ordenador, puede correr, caminar, saltar, manipular objetos, incluso tomar decisiones. ¿Podrá la inteligencia artificial hacer música, vídeos? Sí, y de hecho ya existen bastantes programas que permiten crear música y vídeos. Seguramente esto mejorará con el futuro. En el caso de la música, pues ya hay muchas aplicaciones que utilizan algoritmos de aprendizaje automático para crear canciones, armonías, ritmos. Incluso les podemos pedir que nos hagan composiciones
basadas en el estilo de un determinado escritor musical. Y este tipo de aplicaciones pues pueden ser aptas para profesionales de la música y para aficionados, y permiten entonces crear muchos tipos de música. Los vídeos no están tan avanzados, pero también están apareciendo ya herramientas que permiten crear vídeos, y seguramente en el futuro se crearán películas enteras por inteligencia artificial. ¿Y piensas que sería ético usar obras de arte de otras personas para, a través de la inteligencia artificial, hacer una obra original? Bueno, ahí hay un viejo refrán que dice que si copias de una sola persona es plagio, pero si copias de muchos entonces se llama investigación. Bueno, aquí ocurre un poco eso. Esta pregunta es uno de los debates habituales. ¿Se pueden usar obras de arte para crear nuevas obras a través de la inteligencia artificial? Bueno, podríamos llamarlo inspiración si nos basamos en muchos autores. Si nos basamos en una única obra, pues entonces seguramente sería un plagio. Todo depende de los detalles, qué es lo que tomamos, cómo lo combinamos, etcétera. Mucha gente argumenta que usar obras de arte existente es un homenaje. Se habla mucho de los homenajes, por ejemplo, en música, una reinterpretación, los grupos tributo, ¿no?, que están ahora tan de moda, y todo eso se considera una práctica legítima. La inteligencia artificial puede producir resultados diferentes según las obras, totalmente diferentes de las obras de arte originales, por lo tanto la producción final se puede considerar que es algo diferente. Entonces no estaría sujeto a derechos de autor. En cualquier caso, hay que asegurarse que los derechos de autor se garantizan, claro. Sabiendo todas las aplicaciones que podemos hacer con la inteligencia artificial, ¿todo el mundo debe tener acceso a ella o debe discriminarse su uso? Bueno, tengamos en cuenta que se trata de una nueva tecnología extremadamente poderosa que puede mejorar mucho la vida de las personas en muchos aspectos, desde la atención médica hasta la educación y la sanidad. También tiene el potencial de ser mal utilizada y entonces ampliaría la brecha entre personas y comunidades. Por lo tanto, la cuestión de si todo el mundo debe tener acceso a la IA o si debe ser discriminado su uso, pues no es algo así muy sencillo de responder. Hay que tener en cuenta de que tenemos que garantizar que se utilice de una forma ética y responsable, que la gente tenga acceso a ella de manera justa y equitativa. Se deben tomar medidas para que todo el mundo pueda acceder a ella, incluso pues promover la existencia de inteligencias artificiales de tipo de acceso libre o gratuito, y que nadie se quede excluido de esta corriente tecnológica. También hay que reconocer, bueno, existen proyectos de crear inteligencias artificiales libres, pero hay otras que son muy costosas y la gente las puede necesitar. De alguna manera hay que facilitarles acceso para que no tengan ese tipo de barrera tecnológica. Y por último, ¿puedo tener una inteligencia artificial a nivel local en mi casa? Es posible, pero tenerla completamente en tu casa es complicado. Podemos tenerla parcialmente. De hecho, mucha gente ya tiene en su casa dispositivos inteligentes, asistentes virtuales, como el famoso Alexa o Google Home, dispositivos de seguridad que se utilizan para detectar intrusos. Pero hay que tener en cuenta que muchos de esos dispositivos no son autónomos. Realmente necesitan estar conectados a la nube porque muchas de las cosas que hacen se hace fuera de nuestra propia casa. De hecho, por ahí pues puede crearse un problema de confidencialidad y privacidad. Dispositivos que están escuchando lo que hablamos, que lo están transmitiendo a Internet y que no sabemos muy bien lo que pasa después con eso. Si tienes conocimientos técnicos suficientes, pues sí puedes construir tu propia inteligencia artificial. Existen herramientas de código abierto, TensorFlow, por ejemplo, para crearlo todo en un servidor local. Entonces tendrías total control sobre tu inteligencia artificial. El proceso para poner eso en marcha es complejo y costoso porque no te sirve un ordenador básico. Tienes que tener un ordenador potente con muchos recursos de disco, de memoria, etcétera. Por lo tanto, hay que estar muy interesado para querer hacer eso. Normalmente utilizaremos las inteligencias artificiales que terceros nos van poniendo a nuestra disposición. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por participar en nuestro podcast y nos vemos en el siguiente episodio. No, un placer. Gracias a vosotros.